Vamos a orar. Amado Papito lindo, gracias te damos por esta mañana, porque estamos aquí reunidos con el propósito de escuchar tu voz, de recibir tu mensaje, de tener paz. Guíanos a través de este mensaje para que tu palabra pueda penetrar dentro nuestro y que sea como una semilla sembrada en tierra fértil, que dé fruto, el fruto que tú esperas de nosotros. Permítenos disfrutar de esta historia, de esta palabra, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El título del mensaje de esta mañana es Parálisis. Está basado en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Es una historia que comenzamos a ver la semana pasada y que aún nos ocupará un par de mensajes más. Dice la historia en la Biblia: algunos días después, Jesús volvió a entrar en Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta, y él les hablaba de la palabra. Llegaron entonces 4, llevándole un paralítico. Y como obviamente no podían entrar, no podían meterlo hasta donde estaba Jesús, por causa del gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús, abriendo un boquete, y descolgaron la camilla con el paralítico acostado en ella. Viendo Jesús la confianza que tenían, palabra clave, confianza, le dijo al paralítico: hijo, en este momento son perdonadas tus faltas que te alejaban de Dios. Algunos escribas estaban allí sentados razonando para sus adentros. ¿Cómo? Este blasfema hablando así. ¿Quién puede perdonar las faltas que nos alejan de Dios, sino solo Dios? Pero enseguida Jesús se dio cuenta en su ser interior de lo que estaban pensando. Si Jesús, en forma corporal, físicamente aquí en la tierra, podía darse cuenta de lo que la gente pensaba, ¿de qué se está dando cuenta en este momento? Que ese espíritu que está en medio de nosotros y que puede leer nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Dice la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta el alma y que puede discernir, separar los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ánimo, hermanos. Y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? A ver, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus faltas que te han alejado de Dios en este momento te son perdonadas? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y camina? Pues voy a demostrarles, palabra clave, que el representante de la humanidad tiene autoridad en la tierra para perdonar las faltas que nos alejan de Dios. Entonces le dijo al paralítico: escúchame tú, ponte en pie, carga con tu camilla y regresa a tu casa. Enseguida se levantó el paralítico y, tomando su camilla, salió de allí a la vista de todos. Por eso, todos se admiraron y cantaron de gratitud a Dios, diciendo: nunca hemos visto cosa así. Que yo lo digo así, pero lo han de haber cantado con muchísimo entusiasmo. La explicación: Jesús ha regresado de su gira por los alrededores de Galilea. Está en casa de Simón. La semana pasada ya hablamos de eso. Y todos se han enterado de su regreso y han venido a escuchar al Maestro. Es tan grande multitud que ya nadie más puede entrar, y la puerta de la casa está apretujada de personas que desean escuchar. Imposible entrar con un paralítico acostado en su camilla.
Debemos observar, hermanos, como lo dije la semana pasada, que la descripción de los hechos está llena de colorido local. O sea, Marcos recoge los relatos de primera mano, directamente de las predicaciones de Simón. Estos detalles descriptivos constituyen una pista importante para entender el proceso de redacción de los evangelios. Dicho de otro modo, ¿cómo se escribió el Evangelio de Marcos? Si Marcos ni siquiera era apóstol. Bueno, esta es una información aquí entre usted y yo, es ya un poquito más chisme que otra cosa, pero recuerda que Jesús tomó la última cena en un aposento alto. Alguien le ofreció a Jesús, verá, oye, cuando vengas a Jerusalén y quieras tomar la Pascua, yo tengo acá en el segundo piso de mi casa un salón grande donde puedes tomar la Pascua. Ahí pasó Jesús la última noche con sus discípulos en lo que hoy llamamos la Cena del Señor. Bueno, esa casa era la casa de los papás de Juan Marcos. Juan Marcos entonces tendría 12 años más o menos, 12, 15 años, menos de 15 años tenía, cuando Jesús llegó a esa casa. Entonces, esa casa se convirtió, ese salón donde Jesús tomó la última cena, se convirtió como en un centro de reunión. Ahí es donde se reunían los discípulos después de que Jesús fue crucificado. Ahí se les apareció Jesús en medio de todos, con la puerta cerrada y todo. Ahí nació la iglesia. Bueno, ya vimos que hubo comunidades antes. Pero bueno, Juan Marcos creció y nació en esa iglesia que se formó en Jerusalén. Después resultó que él era sobrino de un tal Bernabé. Bernabé era amigo de Pablo. Y cuando Pablo sale en su primer viaje misionero, acompañado de Bernabé, Bernabé se trae a Juan Marcos, que para entonces ya tenía 20 y tantos años. Ya habían pasado más de 10 años. Se trae a Juan Marcos, ¿verdad? Empiezan la obra misionera y a Juan Marcos así como que no le gustó eso de las incomodidades y andar viajando y todo, le dio mamitis y que se regresa a Jerusalén. Pero llegando a Jerusalén no se quedó ahí, se fue a buscar a Pedro, al apóstol Pedro, que en aquella época andaba visitando las congregaciones en Galilea, en donde era Pablo. O sea, Pablo se regresó a su ciudad, a las ciudades cercanas a donde él vivía, y andaba visitando las congregaciones. Ahora, imagínense la visita de Pedro. Imagínense que esta es una congregación en Caná, en Nazaret, en Capernaum. Aquí estamos y viene de visita el apóstol Pedro. No, pues pásale, Pedro. Y Pedro predicaba, pero Pedro realmente no predicaba. Lo que hacía Pedro era contar historias de Jesús. Oigan, ¿qué creen que nos pasó? No, hombre, el otro día íbamos en una barca y nos agarró una tormenta y de repente se apareció Jesús y calmó la tempestad. Esa era la historia que contaba Pedro. Después, la misma congregación hacían preguntas, así como el discipulado, y con las preguntas iba surgiendo la enseñanza. Bueno, Juan Marcos llegó a esas congregaciones. Él escuchó lo que decía Pedro y empezó a ponerlo por escrito. Así nació el Evangelio. El Evangelio de Marcos son apuntes que tomaba Marcos de lo que predicaba Pedro. Y con esos apuntes él formó su Evangelio. Esta historia está relatada de tal forma que parece que el que la relata la vivió. Por eso suponemos que Marcos está simplemente escribiendo lo que Pedro contó que él vio con sus propios ojos. Ahora bien, la casa de Simón debió ser, como todas las casas sencillas de Palestina, de una sola planta, con una escalera exterior para subir al techo, el cual funcionaba como terraza durante los días calurosos. Ese techo podía ser fácilmente desmontado con sencillas herramientas, más por 4 decididos amigos dispuestos a saltar cualquier obstáculo con tal de llevar a su amigo frente a Jesús. O sea, era un techo de paja o techo de tejas, era un techo muy sencillo, se podía desmontar muy fácilmente. O sea, no crean que era de material de varilla y concreto y que estuvieron ahí dándole nombre.
No, era algo muy sencillo. Viendo Jesús la confianza que tenía. Ahí está la palabra clave de toda la historia. Nosotros nos podemos quedar en otros detalles, pero el punto importante es esto. Lo que Jesús ve es confianza. Fe es confiar. Yo les sugiero, hermanos, que cada vez que en el Nuevo Testamento aparezca la palabra fe, usted entre paréntesis le ponga confianza, para que usted pueda entender mejor a qué se refiere la Biblia cuando habla de fe. Hablamos de confiar. ¿Y qué tipo de confianza? Pues como un niño pequeño que se arroja decidido y alegre a los brazos de papi o de mami. Imagínense a un niño pequeñito que corre a abrazar a su papá o a su mamá. Eso es confianza bíblica. La confianza bíblica es confianza infantil. Jesús observa más allá de las apariencias superficiales, hermanos. Jesús puede ver dentro de cada persona, y lo que ve en ellos, en los 4 amigos y en el paralítico, es confianza. ¿Qué es lo que ve Jesús en nosotros el día de hoy? ¿Confianza absoluta como la de un niño pequeño? ¿O ve dudas, conflictos, odios, miedo? ¿Qué es lo que ve Jesús? Confianza en Dios que no lo ven, y en Él, que lo reconocen como autoridad espiritual. Y me adelanté porque aquí está la pregunta. ¿Qué ve Jesús hoy en nuestro ser interior? ¿Confianza en Él? Esa es la pregunta que hoy debemos cuestionarnos. Si Jesús puede ver dentro de mí, ¿ve confianza? No hablo de lo superficial. En lo superficial nos critican, nos cuestionan y nada más ven nuestros defectos y errores y todo. Pero muy dentro de nosotros, ¿confiamos en Él? Todo tiene que ver con eso, con la confianza. Jesús va a actuar, confiemos o no confiemos, pero la confianza nos brinda a nosotros paz, tranquilidad, arroja el miedo, arroja lo malo. Entonces Jesús le dijo al paralítico: hijo, y qué hermoso, le habla como un papá a sus hijos, hijo, con ternura. En este momento son perdonadas tus faltas que te alejaban de Dios. Bueno, en su Biblia dice te son perdonados tus pecados, pero le puse lo que significa pecados, faltas que te alejan de Dios. La palabra pecado no siempre la entendemos bien. Entendemos que pecado es robar, mentir, golpear, esto, el otro, pero no entendemos realmente su origen. Pecado es una falta. Es un error, falta, es algo que no completa. Es como cuando te dice el profesor, te faltó estudio. Oiga, profe, pues si yo estudié, ¿cómo es que saqué 6 y todo? Te faltó estudiar, ¿verdad? O como alguna mamá le dice a su hijo, oye, aquí falta cambio, ¿verdad? O sea, no está completo. Eso es el pecado, es una falta, es algo que no completa, es una conducta que le faltó algo, o un error. Pero el problema de esa falta es que te aleja de Dios. Hay cosas que son errores, defectos en nuestra vida y no nos alejan de Dios. El pecado es algo que te aleja de tu comunión con Dios. Incluso puede ser algo que es sano, que es correcto, que es bueno, pero si te aleja de Dios, tú lo estás convirtiendo en pecado. El pecado es algo que tú produces. Había un hermano, un predicador, que decía que nada le pertenecía, todo lo había recibido de Dios. Dice, yo no puedo decir que algo me pertenezca, todo ha sido dado por Dios. Lo único mío es mi pecado.
Es lo único que no se lo puedo atribuir a nadie más. Es chistoso porque hoy en día muchos de nosotros somos tan dadivosos que no solamente decimos, estás en tu casa, ¿verdad? Sino que aún nuestros pecados los compartimos, ¿no? Bueno, no fue mi error, fueron los demás, ¿verdad? Bueno, sí, yo cometí ese pecado, pero fue por culpa de ellos, por culpa de fulanito. Hasta nuestros pecados los andamos compartiendo, ¿verdad? Yo soy una pobre víctima inocente de la maldad que me rodea, ¿verdad? Y fui arrastrado a hacer cosas malas porque en mi ignorancia no sabía que era pecado. ¿No es cierto? El pecado es algo que uno produce, es algo que uno comete, es cuando uno sabe, yo sé que esto me aleja de Dios y aún así lo hago, eso es pecado. Eso es pecado, lo que me aleja de Dios. Eso abre el abanico de posibilidades y también te hace ver cosas que tú creías que eran pecado, no lo son. Y otras cosas que tú creías que pues, no tiene nada de malo. Bueno, para los demás no tiene nada de malo, pero para ti sí, porque te está alejando de Dios. El pobrecito y longevo Chabelo no es malo, fue satanizado por los evangélicos. Saludos a Chabelo. Fue satanizado por los evangélicos, ¿verdad? De que si te quedabas a ver Chabelo estás en pecado. Bueno, a nosotros no nos lo decían así, pero nos lo decían más diplomático. En la iglesia donde yo asistía cuando era niño nos decían que Jesús iba a regresar en domingo. Nunca me dijeron en qué versículo estaba, pero pues las maestras de la escuela dominical en aquella época no necesitaban cimentar sus argumentos, con que ellas la dijeran era suficiente y los respaldaba el pastor. Y el pastor decía, yo todavía me acuerdo, de vez en cuando que ponía atención, a mis 10 años, 8 años, que el pastor decía, felicidades a todos ustedes que están aquí, porque si hoy viene a Jesús, nos lleva a nosotros. Hay de aquellos hermanos que se quedaron en la casa, viendo Chabelo, porque vendrá Jesús y no se van a ir. Y pues yo a mis 8 años decía, no hombre, y si viene Jesús y no me ve y no me encuentra y me quedo, y dicen que se va a poner bien feo aquí cuando, que el Armagedón y que la bestia de las 7 cabezas y todo. No, yo sí me quería ir, todavía me quiero ir, ¿verdad? Solo que ya entendí algo, que Jesús nos va a arrebatar. ¿Qué significa arrebatar? O sea, el punto donde estés te va a tomar, Él te va a agarrar así nada más. Y obviamente te va a tomar donde estés, cantando cuando allá se pase lista, viendo Chabelo, pescando allá en el, ¿cómo se llama? En el malecón, ¿verdad? O estés donde estés, ¿verdad? Ya estoy como aquel que, con lo del Chabelo, ¿verdad? Pero no, Jesús no sabemos si va a venir en domingo. Pero Chabelo no es malo, ni es satánico, ni nada. Pero si yo, por ver a Chabelo, no escucho la palabra, yo lo estoy convirtiendo en algo malo. Tú eres quien determina lo que es malo o bueno. Jesús tiene, por supuesto, no voy a entrar a explicar todo lo que es pecado, por supuesto que si tú dices, bueno, es que esto no me aleja de Dios, pero le haces daño a tu prójimo, pues al igual. Porque si le estás haciendo daño a tu prójimo, a sabiendas de que le estás haciendo daño, eso también es pecado. Porque no puedes decir que estás bien con Dios cuando estás lastimando a tu prójimo. Eso está en 1 de Juan capítulo 4, 3 y 4. Regresemos. Jesús tiene un conocimiento único de cada ser humano. Subráyalo. Jesús tiene un conocimiento único de cada ser humano. ¿Y qué quiero decir con único? Diferente. ¿Qué opinas del hermano Javier? No contesten. ¿Qué opinas del hermano Javier? Tenemos opiniones y si ahorita levantamos una encuesta, va a salir una media. O sea, todos van a coincidir en algo. Van a tener diferentes opiniones y van a tener coincidencias y todo eso. ¿Ok? Los que nos ven por internet tampoco contesten. Ya se va a saturar aquí el internet. Pero Jesús tiene un conocimiento único de mí. ¿Qué quiere decir?
que si Jesús diera su opinión de mí, hasta yo me sorprendería. Oye, nunca me habían dicho eso. Y todo el mundo se quedaría, el del pastor Javier. Todos nos sorprenderíamos porque el conocimiento que Jesús tiene de mí no se basa en mi aspecto físico, no se basa en la ropa que uso o en mis preferencias de películas o series, en mis preferencias de libros o juegos. No se basa en mi forma de hablar. El conocimiento que Jesús tiene de mí se basa en lo que hay dentro de mí. Y algunas de esas cosas salen a flote, otras no. Es un conocimiento único. Ni siquiera yo me puedo conocer a esa profundidad. Solo Jesús. Por eso es que cuando Jesús me da sus bendiciones, a veces yo las veo como bendiciones, a veces yo ni siquiera las veo, y a veces incluso pueden ser una carga. Ay, Señor, ¿por qué me pones a hacer esto? Y Jesús me dirá, es lo mejor para tu vida. Ay, lo mejor, Señor. Por lo menos compártala con los de al lado, ¿verdad? Que también carguen. ¿Qué es lo que sucede? Que Él ve cosas que yo no veo en mí y me atiende de acuerdo a toda su ternura y su amor por mí. Un poquito lo que pasa con un niño pequeño. ¿Qué pasa con un niño pequeño? Un niño de 2, de 3 años. La mamá determina cuál va a ser su alimentación. Claro, el niño de 2 años, ¿qué quiere? Papitas fritas de McDonald's y Coca-Cola, ¿verdad? Y con eso sería feliz. ¿Pero qué hace la mamá? Nada de papitas, nada de refrescos, va a comer esto y el otro, y el niño a esa edad no lo puede entender, quizás haga berrinche, quizás se enoje y todo, pero la mamá sabe que es lo mejor, y cuando ese niño crece, le agradece a sus padres. Oye, mamá, gracias que de niño no me diste refrescos, si no ahorita estaría todo loco, ¿verdad? O no me diste papas, si no ahorita tendría diabetes tipo 2, tipo 20, ¿verdad? O sea, 2 más el 0, 2 recargado, ¿verdad? Lo digo con tristeza porque pues hay niños así. Hay niños que tienen problemas de diabetes, hay niños que solo comen papas fritas de McDonald's, o sea, ni son fritas ni son papas, quién sabe qué son. Allí solo Dios sabe qué es, ¿verdad? Porque es una de químicos raros. Estamos envenenando a nuestros niños. Envenenando, así literal, envenenando. La mitad de nuestras comidas son puro veneno, ya ni siquiera tienen nada natural. Hay comidas que el 100% de lo que está ahí en la lata, en el paquete y todo, es artificial. Y algunos productos incluso son venenosos. Ahora, a los niños, ahí está. Y sin embargo, todavía hay quienes no superamos nuestros traumas de la infancia. Es que mi mamá me gritaba mucho, es que mi papá esto, es que esto, el otro. Hay que entender que chuecos derechos trataron de educarnos, como pudieron, de acuerdo al conocimiento que tenían. Y algunos de nosotros ni deberíamos quejarnos, también éramos como el alma de Judas, antes di que, o sea que, pobre mamá, apenas sobrevivió, éramos de lo peor. O sea, algunos chamacos todavía nos ponemos bien, es que mi mamá me gritaba mucho, sí, pero ¿cómo eras tú? También hay que ponerse uno a ver qué fichita era uno. Pero Jesús, regresemos a nuestro tema, tiene un conocimiento único de cada ser humano. Puede saber lo que pensamos y lo que sentimos. A veces nosotros no entendemos lo que sentimos. Es que yo no sé por qué me siento así, debería de estar feliz, pero me siento triste, o miren, más delicado, a algunos de ustedes les ha pasado, no lo han dicho, pero yo lo voy a decir. ¿A algunos de ustedes les ha pasado que un familiar fallece y ustedes no saben qué sentir? Se quedan así de, pues sí, falleció y todo, pero pues no siento nada. Y se sienten mal porque se supone que debo de llorar o debo sentirme mal, pero no siento nada y estás ahí, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Estoy en shock. No, ¿cuál shock? No saben ni qué sentir. Así nos pasa, a ver, no voy a entrar en ese tema, pero así nos pasa a veces, ni siquiera sabemos
lo que sentimos o por qué sentimos de ese modo o de otro modo, no nos hallamos. Olvídense los pensamientos, algunos traen aquí una tormenta terrible. Pero Jesús entiende dónde nacen nuestros pensamientos, dónde nacen nuestros sentimientos. Es más, puede separar. De hecho, este párrafo es un comentario de Hebreos, de la carta a los Hebreos, donde dice que Él puede discernir, aquí está, Él puede separar nuestras ideas para percibir la verdadera intención de nuestro ser interior. ¡Wow! ¿A poco no quisieras tener esa capacidad? De que alguien te dé un regalo y que tú puedas percibir, ¿y cuál es su intención? ¿Es buena, es mala? ¿Cuánto me va a costar este regalo? Luego hay gente que así dice, ¿y esto cuánto me va a costar? No, hombre, es un regalo. Ah, bueno, gracias. Por cierto, te iba a pedir un favor. Ah, ahí está. ¿Verdad? Luego hay papás que sí preparan a sus hijos para eso. Aguas. Porque luego hay gente que está siendo muy amable, algo quiere, o esto, el otro. Y pues sí, uno crece, luego así que no sabe ya ni si decir buenos días o qué quiere. Pero el punto es que Jesús tiene la capacidad única, ninguno lo puede hacer, ninguno, lo aclaro. Que nadie venga a presumirte que no, yo sé cuáles son tus pensamientos, como crees, no sabes ni lo que tú piensas. Que no te apantallen con eso de que yo sé cuál es la intención de tu corazón. ¿Cómo vas a saber? Si supieras ni me estarías hablando, ya me hubieras golpeado. Solo Jesús, a través de su palabra, tiene la capacidad de separar pensamientos, sentimientos, actitudes, intenciones y llegar hasta el fondo. Jesús sabe por qué estás aquí. Jesús lo sabe. Y te entiende y quiere hablarte. Y quiere hablarte a ti para decirte, yo sé exactamente por qué estás aquí, qué es lo que necesitas, porque yo sé lo que viene después. Y lo que te voy a dar y lo que te voy a decir no solamente es para aclarar tu pasado, no solamente es para entender tu futuro, es para entender tu presente, es para prepararte para el futuro. Porque Él entiende a profundidad. No menosprecies la palabra de Dios, porque la carta a los Hebreos dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta el alma y discierne, separa las intenciones del corazón. Es a través del sermón, a través de la escuela dominical, a través del discipulado, cuando Dios te habla y te dice, tú eres esto, tú necesitas esto, y tú lo percibes y lo puedes percibir con toda claridad. Esa frase fue para mí, esa palabra fue para mí, o todo el sermón, pero tú puedes percibir que hay algo que es para ti. A veces te traicionan los sentimientos. No, pero no, ¿cómo se...? Y en cuanto haces eso, ¡pum!, cierras la puerta al mensaje de Dios. Lo has hecho, lo hemos hecho. Que recibimos la palabra, la aceptamos, pero luego entra la emoción o el sentimiento. Ah, pero ¿por qué solo yo? No, también Él. Y en cuanto empiezas a pelearte con Dios, se cierra esa capacidad de oír. Tienes que estar abierto. Sí, Señor, sí. Lo que tú me digas, sí. Porque luego nos quedamos pensando, ay, ¿y yo por qué escucho la palabra y el hermano de junto ni le pesca nada? ¿Alguna vez lo has pensado? No, claro que no. Pero en otras iglesias sí. Ay, Señor, ¿por qué nomás a mí? ¿Y el de al lado? ¿Cuándo va a hablar el pastor de los pecados que comete mi hermano de al lado? ¿Cuándo le van a tocar en las pedradas? Que cambie él primero. ¿Saben a quién nos parecemos? A Pedro, caminando en la playa junto con Jesús, después de que Jesús lo perdonó por haberlo negado 3 veces, y Pedro bien contento de recibir el perdón de su maestro, y va caminando con su maestro, ¿verdad? Y ahí va, ¿verdad? Y de repente de reojo, ve que viene atrás Juan, chamaco, 20 años, Pedro tenía 40, y voltea y le dice a Jesús, oye, ¿y qué hacemos con este?
ya nos vamos a deshacer de él, ¿o qué? Me imagino a Jesús diciendo, te acabo de perdonar. O sea, hello con tu vida, te acabo de perdonar y ya estás criticando qué hacemos con Juanito. Por eso es que Jesús le tiene que responder con sarcasmo. A ver, Pedro, ¿y si se me ocurre que Juan quede vivo hasta que yo regrese? ¿A ti qué? Eso le dijo Jesús a Pedro, no yo a ustedes. Sí, porque me vieron algunos de, pues a mí qué, pues usted qué, ¿verdad? ¿A ti qué? Tú sígueme. Eso te diría Jesús hoy, si tú empezaras, ay sí, yo tengo que cambiar, ¿y fulanito qué? Entonces, ¿qué te respondería Jesús? ¿A ti qué? Tú sígueme, los demás. Ay, Señor, pero es que a mí siempre me hablas y el otro lleva aquí 20 años en paz divina. No seas exagerado. Sí, Señor, lleva 20 años aquí en paz divina. No seas exagerado. Nadie lleva aquí 20 años. ¿O sí? No. Qué bueno, yo pensé que alguien iba a decir, sí, amén, llevo 20 años aquí. Y no cambia, Señor, y sigue igual. ¿Qué te diría Jesús? ¿Y a ti qué? Tú sígueme. Debes de sentirte orgulloso, privilegiado de que tú sí escuchas la palabra, de que tú sí la entiendes, de que tú sí estás cambiando, no señalar a los demás. Jesús se para llegar al fondo y darte la palabra correcta en el momento correcto, de acuerdo a tu necesidad. En el caso de este paralítico, Jesús percibe que la verdadera necesidad que lo ha llevado hasta él es la búsqueda del perdón. ¿Te fijaste en esto? Para este hombre, lo más importante no es que Jesús lo sane, sino que lo perdone. Esa es su búsqueda. En el caso de este paralítico, Jesús percibe que la verdadera necesidad que lo ha llevado hasta él es la búsqueda del perdón para poder regresar a Dios. Lo de su parálisis no es una necesidad principal. Nuestra mayor necesidad es el perdón. Subráyalo. Nuestra mayor necesidad es el perdón. Nuestra mayor necesidad no es nuestra parálisis física, emocional o financiera. Mucha gente buscó a Jesús porque estaba ciega, porque estaba paralítica, porque tenía la mano seca, porque tenía enfermedad. Pero hubo personas que se acercaron a Jesús porque vieron en Jesús a alguien que les podía decir cómo regresar a la comunión con Dios. Había gente que consideraba que lo más urgente en su vida era poder regresar a la comunión con Dios. Eso significa dos cosas. Una, que habían reconocido que el mayor problema en su vida es no poder tener una comunión íntima, profunda, cercana con su amado Padre Celestial. Y segunda, ver en Jesús a quien les podía ayudar. El cristianismo evangélico en las últimas décadas se ha convertido en un verdadero mercado que vende en ofertas sanidad y prosperidad. Acércate a nuestra iglesia y van a prosperar tus finanzas. Ven a esta noche de milagros y vas a obtener sanidad. Y ahí están vendiendo, y es el mercado de los milagros. Y esa es una terrible distracción. Ver a Dios como alguien que te va a resolver tus problemas cotidianos. Alguien que si tú oras y haces una promesa y siembras por fe, al siguiente mes va a llegar el estado de cuenta en ceros, milagrosamente. Porque hubo un hermano que así le pasó. Nunca te presentan al hermano, ni el estado de cuenta en ceros, pero te cuentan la historia del milagro que hubo, y tú quieres creer y todo. Ok, vamos a suponer que Dios milagrosamente deja en ceros tu estado de cuenta. El de la tarjeta. Sí, no el otro, ¿verdad? Imagínate que el próximo recibo, ¿cómo le llaman?
El próximo estado de cuenta de tu tarjeta diga, usted ha sido bendecido por el que todo lo puede y su saldo es 0. Hermanos, no te engañes. ¿Qué vas a hacer? Romper la tarjeta. Ya no quiero saber de tarjetas de... No, hombre, te vas a ir al buen... Perfecto para el buen fin. No, hombre, ahora sí, al fin que estén ceros. Ya le sé el caminito. Declaro, ato, expulso, ¿verdad? Siembro y vuelve a quedar en ceros. ¿Ese es Dios? Se parece al genio de la lámpara, ¿no? Frotas la lámpara, sale el genio, te concedo 3 deseos. Hermanos, yo creo que todos los evangélicos en México hemos visto la película Aladino en alguna de sus versiones. ¿Y nadie la ha entendido? La historia de Aladino no es búscate una lámpara y frótala hasta que salga un genio. La historia de Aladino es no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el genio, ¿qué es lo que hace? Concede los deseos que pides. Sí, ese es el problema. Que el genio concede los deseos que pide. Aladino. ¿Y qué le pasa a Aladino? Se mete en 1000 problemas y todavía le reclama. Oye, ¿qué le dice el genio? ¿Tú me lo pediste? Es lo que tú pediste. Si tienes el poder de tener buenas finanzas, ¿vas a saber usar el dinero? Si con un peso que te dio Dios ya debes 5, ¿le vas a pedir 20? Va a decir Dios, no hombre, va a deber 1000. Ahí está el punto del problema, ¿cuál es? Señor, tengo problemas en mi trabajo, ya no aguanto, cámbiame de trabajo, pum, te cambia de trabajo. Señor, otra vez, aquí también hay problemas, cámbiate otro trabajo. Después de 4 trabajos no puedes empezar a pensar que el del problema soy yo y no el trabajo. Es esta ciudad, Señor, es que hay mucha humedad aquí. Quiero verte pedirle algo así al Señor. Es que aquí hay mucha humedad, Señor, llévame a otro lugar. Al desierto de Sonora. Órale. En el mismo país tenemos el lugar más húmedo del mundo y el lugar más seco del mundo. Órale. ¿Qué vas a decir? Señor, ¿por qué me mandaste aquí? ¿Qué va a decir el arcángel Miguel? Pues fue lo que pediste. Que estabas peleado con la humedad. Bueno, te mandé un lugar seco. Así se divierte el genio con Aladino. Se divierte. Porque el genio es su diversión, conceder deseos. Pero Dios no es un genio. Dios no es alguien que cumple caprichos. Dios no es alguien que está cumpliendo tus caprichos, tus gustos y todo. Dios tiene un plan, tiene un proyecto. Él te invita a entrar en su proyecto y seguir con Él. Cuando llegas a Él, Él tiene que hacer muchas cosas en tu vida porque traes problemas económicos, problemas de salud, problemas emocionales y problemas con todo mundo. Dios los soluciona. ¿Pero para qué los soluciona? Para un propósito, para que seas usado para un propósito. No para malgastarlo viviendo perdidamente. ¿Cuántos de nosotros somos como este paralítico que teniendo la oportunidad de pedir, déjame caminar o perdona mis pecados, prefieren que sus pecados sean perdonados? ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Dios buscando cómo tener una hermosa comunión con Él? Mis finanzas no importan, Señor, mis problemas de salud no importan, los pleitos con mi familia tampoco importan, lo que quiero es estar bien contigo y tener una hermosa comunión contigo y poder escuchar tu voz para que seas tú el que me digas qué hacer, a quién ahorco, digo, ¿cómo hago en este problema y cómo hago en este otro? ¿No sería mejor? Si solo pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Pues mi deseo es poder escuchar las instrucciones de Dios. Ya la hice. Porque entonces oigo sus instrucciones y Él me dice, dale para acá, dale para acá, párate, bríncale, haz esto, haz lo otro. Y eso es todo. Eso es todo. Pero no. Queremos que nos resuelva este problemita, luego este otro, luego este otro. Y ahí va, ahí la llevamos. Sin darnos cuenta que todos esos problemas superficiales son una distracción del problema principal y central. Y que si ese problema principal se solucionara, todo lo demás lo verías con otros ojos.
Porque hay quienes se han acercado a Dios, como usted y como yo, buscando su voz, escuchar su voz, nada más. Y de repente te empiezas a dar cuenta que las cosas que te molestaban, que las cosas que te alteraban, se van resolviendo. Milagrosamente. ¿Quién puede decir amén? Amén. De repente, oye, yo ya no tengo este problema, oye, esto se solucionó, oye, esto parecía el fin del mundo y cambió. ¿Quién hizo todo? Dios. Tú le pides a Dios que resuelva tus problemas según tu idea, según tu mentalidad. Hermano, grábate esto, tú no sabes. No sabemos, dijo el otro. No sabemos. Señor, sácame de este trabajo, ya no puedo más. ¿De veras esa es la solución? A lo mejor Dios quiere que estés ahí. A lo mejor sí Dios te va a sacar. ¿Cuál sería la mejor oración? Hágase tu voluntad. Si como cordero al matadero voy a ir mañana a mi trabajo, que sea tu voluntad. Pero que sea tu voluntad. Qué bonito es saber que estés donde estés y suceda lo que suceda, estás bajo la voluntad de Dios. Este es el lugar donde Dios quiere que esté. No sé por qué estoy aquí, pero aquí me puso el Señor y por algo es. Y tener esa confianza, esa tranquilidad de que a pesar de todas las apariencias, tu vida está controlada por Dios. Que Él tiene el control, que te tiene en su mano y que nada ni nadie te arrebatará de su mano. Ese es el problema de la humanidad, que no tiene comunión con Dios, que su pecado lo ahoga, lo absorbe, lo cubre y no le deja tener comunión con su Padre. Tanta gente que va a esos congresos, a esas cosas, y no se les ve en el día a día. Fueron, vieron el milagro y siguieron sus vidas rutinarias. Se olvidaron de Dios. Para muchos cristianos Dios se parece a Santa Claus y a los Reyes Magos. Solo lo invocamos para pedirle cosas. Le decimos que nos portamos bien todo el año. Y una vez recibido lo que pedimos, nos olvidamos de Él. ¿Podemos imaginar por un momento a este paralítico hablar con sus amigos? Seguramente que escuchó a Jesús hablar de su evangelio y compartió con sus amigos largas conversaciones en torno a Jesús. De estas conversaciones apasionadas surgió la certeza en todos ellos de que Jesús era un enviado especial de Dios, alguien en quien podían confiar como representante de Dios aquí entre ellos. ¿Te puedes imaginar a este paralítico sentado en su camilla con sus 4 amigos alrededor, o 6 u 8, los que fueran, y hablando de Jesús? Oigan, ¿se acuerdan el otro día que vino Jesús a nuestra aldea? Qué bonito predicó y lo que dijo. Oye, ¿tú qué piensas? Y sus amigos empezaban a platicar. Yo creo que sí es un representante de Dios, yo creo que es un profeta. No es que habla tan... ¿Verdad que sí? O sea, no hablaban de, oye, ¿cuándo va a ser la noche de milagros? Oye, sí, me hará un milagro, esto, lo otro. Hablaban de las palabras de Jesús, del mensaje de Jesús. También, por lo menos, en el paralítico se despertó una profunda y amarga conciencia de pecado. Se sabía pecador y necesitado del perdón de Dios. Eso no nos gusta a muchos de nosotros. Este paralítico, cuando escuchaba las palabras de Jesús, cuando platicaba con sus amigos, cuando se quedaba solito en su casa, él se quedaba reflexionando. Entonces el que está mal soy yo. He hecho cosas malas, he dicho cosas malas, tengo pensamientos que no agradan a Dios, yo me he olvidado de Dios. A lo mejor por mi parálisis le eché la culpa a Dios, o me enojé con Dios, o dije ¿dónde está Dios? O peor, ni siquiera lo metí en la ecuación. Me olvidé de Él y Él se sintió mal. Se empezó a sentir mal y tal vez ni siquiera sabía por qué se sentía mal.
A veces vamos por la vida diciendo, pues es mi vida, yo con mi vida lo que quiero y fulanito es peor y no le pasa nada. Pero llega un punto en nuestra vida en que nos damos cuenta, bueno, pero ¿y Dios? ¿Qué piensa Dios de mí? Hay gente que se cree la gran cosa y que dice, a mí me importa lo que el mundo diga, yo soy como soy y no me parezco a Naiden, ¿verdad? Pero empiezas a pensar, bueno, ¿y Dios? ¿Y qué piensa Dios de mí? Algunos son medio cínicos y dicen, no, pues Dios también me tiene que aguantar. Pero hay quien no, hay quien llega a tener esa conciencia. ¿Qué tan lejos estoy de Dios? ¿Qué tan cerca estoy de Él? El pastor habla de la paz de Dios, del gozo de la salvación. Yo no lo tengo. Yo quiero tenerlo. El pastor dice que no hay lugares privilegiados ni personas llamadas o especiales. ¿Por qué yo no puedo tener esa paz? ¿Por qué yo no puedo tener ese gozo? ¿Por qué yo no puedo festejar la vida? ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? Y empieza uno con esa conciencia de lejanía de Dios. En algunos lugares a eso le llaman ser quebrantado. Y es bueno ser quebrantado por la palabra. Porque hoy en día, en muchas iglesias, hay un show para quebrantarnos. La música, las luces, algunas hasta sacan humito, ¿verdad? Te empiezan a poner cantos así de esos llegadores, ¿verdad? Te está quebrantando la música. Eso es falso. Qué bonito que el pastor esté predicando, no sé, de cantares, y que tú estés llorando, quebrantado de que no tienes comunión con Dios. Hasta el de al lado te dirá, oye, pues si el mensaje habla de cosas bonitas, ¿te ha pasado? Que el mensaje está por otro lado y tú estás ya quebrantado por esa palabra de Dios, que no tiene nada que ver con lo que dice el pastor, sino con lo que Dios te dice a ti. Tú has sido quebrantado. Tú has escuchado ese mensaje, tú sabes de esa necesidad que tienes. Y este paralítico llegó a tener esa convicción. Yo estoy lejos de Dios, no importa lo que los demás digan. Yo lo sé, nadie me lo tiene que decir. Y algo dentro de él le decía que la solución estaba precisamente con Jesús. Fue lo que tú supiste, hermano. Tú lo supiste, no sabes cómo, pero tú lo supiste. La solución está en el grupo de discipulado. ¿Amén? Amén. Fuiste a un grupo de discipulado y dijiste, aquí está la solución. O al sermón de los domingos, o a la escuela dominical. Pero tú tuviste esa convicción. Nadie te tuvo que convencer. Nadie te tuvo que invitar. Y algunos me lo han dicho, no sé si en buen plan o en mal plan, pero me lo han dicho, pastor, usted nunca me invitó, ¿eh? Yo tuve que preguntar, oigan, ¿dónde se reúnen los domingos? Porque el pastor no tenía para cuándo invitarte, ¿eh? Meses en el discipulado y el pastor, oigan, nos reunimos el domingo, ¿cuándo va? Nada. Hubo una persona que hizo un trabajo en la casa, un carpintero hizo un trabajo en la casa, y él fue con miedo, porque él sabía que iba a la casa de un pastor, ay, el pastor me va a estar evangelizando, me va a estar invitando a su iglesia, todo. No. Yo nomás le dije, mire, es allí donde hay que trabajar. Él se puso a trabajar, yo me fui a otro lado, ¿verdad? El último día que estuvo trabajando, ¿dónde se reúnen? Pues así que yo ni lo invité. Y lo invité, vino, se bautizó, luego se fue a otra ciudad. Pero él aceptó a Cristo, porque él tuvo una convicción. Y a mí me encanta saber que todos ustedes están aquí por convicción. Y no por conveniencia. A algunos ni les gusta el lugar donde estamos. Pero pues aquí estamos. ¿Verdad? Que me queda muy lejos, me queda muy cerca. Uno por lejos, otro por cerca, ¿no? Pero estamos aquí, no por conveniencia, no porque el pastor nos endulzó el oído y nos dijo, no es que mira, si te acercas a paz divina, Dios te va a hacer. No, venimos porque Dios nos convenció. Estamos en nuestro grupo de discipulado por convicción. Angustiado y emocionado, debió insistir a sus amigos que lo llevaran frente a Jesús, pues necesitaba hablar con él. Cuando supieron que Jesús estaba en Cafarnaúm, en la ciudad donde vivía el paralítico, se apresuraron a llevarlo. El paralítico estaría emocionado, temeroso, feliz,
acongojado y tantas otras emociones que apenas podemos imaginar. Yo lo digo comparándolo con nuestra propia experiencia de encuentro con Dios. ¿Te acuerdas los primeros días que ibas al discipulado? Emocionado, acongojado, preocupado, enojado, temeroso, con dudas o X. ¿Verdad? Pues yo nomás vine a ver de qué se trata. Y ahí Jesús lo vio. Pecados. Esta palabra describe el error, la falta, las decisiones que nos han alejado de la comunión de amor con Dios. No tienen que ser cosas horribles. Para dejar que se exprese la verdadera idea de pecado, hemos preferido traducir faltas que alejan de Dios. Pero nada en el relato sugiere de ninguna forma que existe relación entre el pecado y la enfermedad. Son dos cosas distintas. Y Jesús le brinda el perdón en función de ¿qué? De su confianza. Subráyalo. Jesús le brinda el perdón en función de su confianza. Subráyalo porque eso debe ser clave. El perdón está en función de ¿qué? De la confianza, no en función de la penitencia, no en función de un ritual, es en función de la confianza. Jesús perdona a quien confía en Él, no a quien hizo el ritual, no a quien hizo la penitencia, sin relación alguna con su parálisis física. Es más, si leen con detenimiento la historia, verán que aparentemente Jesús iba a dejar paralítico a ese hombre. Porque ¿a qué vino ese hombre? A pedir el perdón. Y Jesús le está otorgando el perdón y ya. Y ya fue después cuando le dice, bueno, también órale, levántate. Pero la conversación ahí había terminado. ¿Por qué? Porque este hombre no vino a pedir que lo levantaran de su parálisis física. Eso ya no importa si espiritualmente estoy mal. Ahí está nuestro punto de inflexión. Mientras siga siendo más importante nuestras finanzas, nuestra salud física, nuestra apariencia o el qué dirán, no vamos a poder escuchar a Dios. Lo más importante tiene que ser nuestra comunión con Dios. Todo lo demás se resuelva o no se resuelva, es secundario. Ay, qué fácil decirlo, pastor. Los 3 amigos de Daniel, no del hermano Daniel, de Daniel, el del libro de Daniel en la Biblia, acusados, van a ser arrojados a un horno de fuego. ¿Qué le dicen al rey? Debes de saber, oh rey, que Dios nos puede librar de este horno. Pero yo creo que voltearon a ver el horno y vieron las flamas y dijeron, ay, yo creo que no. ¿Y qué dijo? Y si no, debes de saber que seguimos siendo fieles a Dios. Es una de las declaraciones que más me gustan, que más me fascinan. Están entre el capítulo 2 y 3 de Daniel. No me acuerdo bien, pero usted lea, antes de llegar al capítulo 4 ya lo encontró. Del libro de Daniel. Es una declaración sorprendente, maravillosa, porque primero declaran convicción. Dios nos puede salvar de ese horno. Y seguramente en su mente hubo una vocecita, ¿y si no? Y se contesta él mismo, pues si no, seguimos siendo fieles a Dios. ¿Amén? Confiaré en Dios, porque Él va a pagar mis deudas, me va a dar salud y me va a poner gente bonita a mi alrededor. ¿Y si no? No, entonces no, pues para eso voy al discipulado, porque ahorita en diciembre Dios me tiene que bendecir. ¿Y si no? Pues sepan ustedes que de una o de otra manera vamos a ser fieles a Dios. Qué bonito es ser fiel a Dios cuando Él está respondiendo una tras otra, ¿verdad? Le pedí trabajo y me dio trabajo, y le pedí que cuando fuera al doctor me dijera que estaba bien, y fui al doctor y me dijo que estaba bien, y luego le pedí que me rodeara de gente bonita y miren,
¿verdad? Así es bonito creer en Dios, así es bonito cantarle y decirle gloria a Dios y todo. Lo bonito es lo otro, cuando empieza la tormenta. Y si me voy a ahogar en esta tormenta, igual le voy a ser fiel a Dios. Porque lo único importante en la vida es tener comunión con Dios. Y si en medio de la peor tormenta de la vida yo puedo escuchar las instrucciones de Dios, ¿qué importa la tormenta? Eso es lo que Jesús les quería decir a sus discípulos cuando en medio de la tormenta en la barca, ¿qué hizo Jesús cuando iba en la barca? Se acostó a dormir. ¿Hay quien se puede dormir en medio de una tormenta en una barquita? Claro que no estaba dormido. Se hizo el dormido. Vio la tormenta y aprovechó. Voy a enseñarle a los discípulos a confiar. Se acostó, pues le caían las olas encima a Jesús. Entonces hacía el dormido y los discípulos, oye, mira acostadote y nosotros aquí con la tormenta y lo regañan. Ay, muchachos, no aprendieron. Si yo estoy aquí, ¿qué importa si nos hundimos y nos vamos hasta el fondo del lago? ¿Qué importa si están conmigo? Entonces, ¿cuál es la única pregunta importante? ¿Estamos alrededor de Jesús? Esa es la única pregunta importante. Todas las demás no importan. ¿Estamos alrededor de Jesús? Sí. Entonces, no importa. Las tormentas que vengan en Cristo Jesús, somos más que vencedores. ¿Amén? ¿Lo crees? Entonces, ¿por qué te preocupas? Es que esta tormenta sí está fea y es que esto es lo... ¿Estamos en Jesús o no? No, pues sí, bueno, escucha. ¿Qué te dice Jesús? Ahórcalo, ahórcalo. ¿Verdad? ¿Qué te dice Jesús? Confía, confía. ¿Qué te dice Jesús? Espera. ¿Saben qué? Cuando Jesús nos dice avanza, haz algo, di algo, siempre decimos amén. Y cuando nos dice espera, no, Señor, yo manzana. Espera, no, Señor, es manzana. Así le decimos al Señor, espera, no, Señor, es manzana. No nos gusta esperar. En la calma y en la confianza está nuestra fuerza, dijo Yahvé, pero ustedes no quisieron oír. Esa es la frase completa. Nos gusta la primera parte. En la calma y en la confianza está nuestra fortaleza, dijo Yahvé, pero ustedes no quisieron oír. Esa es la declaración completa del profeta Isaías. No quisieron oír. Cuando yo les dije, tranquilos, cálmense, yo lo voy a resolver. No, Señor, que tú lo vas a resolver, tardas 20 años en resolver un asunto. Yo ahorita lo resuelvo y a sombrerazos y todo. Ya lo resolví, ahí está. ¿Qué te diría Dios? ¿Qué resolviste? En la superficie, sí. Son como esa ciudad, no digan nombres, esa ciudad en la que se abren tremendos boquetes, ¿verdad? Y nomás le ponen ahí una carpetita encima, ¿verdad? Van a decir que exagero, pero de plano, plástico, échale cementito y ya no pasó nada. Se vuelve a abrir el boquete y ¿qué se ve? Ni varilla ni nada, puro plástico, o sea, le echaron plástico. ¿Quién sabe qué ciudad será esa, pero que los carros van literal sobre plástico y abajo no hay nada. Está vacío. Sí la hay esa ciudad en México, pero no voy a decir cuál es. Hermanos, así solucionamos los problemas. Le echamos un carpetazo, ¿verdad? Y está solucionado. Ya, no pasó nada. Ok, lo resolviste tú. ¿Y sabes de qué te perdiste? De una de las más deliciosas experiencias, deliciosa, sabrosa, ver cómo Dios resuelve las cosas. Y sorprenderte. ¡Wow! Yo no hice nada. Y Dios lo resolvió, lo fue arreglando todo, lo resolvió Él. Yo ni las manos metí. ¡Qué fascinante! Eso es lo único que importa. Este hombre no está pensando en su parálisis física, está pensando en esa otra parálisis espiritual que le imposibilita de regresar a Dios. O al menos, eso es lo que él supone.
pero sabe acertadamente que debe venir a Jesús para recibir ese anhelado perdón y así, libre espiritualmente, correr a la casa del Padre. Y Jesús le brinda esa palabra de perdón que tanto anhelaba escuchar. Y Jesús habla de un perdón inmediato. En ese preciso momento se está haciendo realidad el perdón y puede ser libre. Y este paralítico se supo perdonado y liberado. Algunos de ustedes, muchos de ustedes, muy probablemente todos ustedes, han escuchado esa dulce voz de Jesús diciéndoles, estás perdonado. Y fue un día precioso en sus vidas. Cuando te sentiste liberado y empezaste a cantar, libre soy, eras libre. Tal vez estabas hundido en deudas, tal vez estabas enfermo, tal vez estabas en problemas. Ese día no pasó nada, nada cambió. Hasta nublado estaba entrando un norte. Pero tú escuchaste la palabra de Jesús que te decía, estás perdonado hoy. Y ese perdón llegó tan profundo dentro de ti que te sentiste libre. Libre por fin. Y estabas iniciando algo nuevo y tú sentiste que el día se volvió brillante, maravilloso. Y tú tenías esa esperanza, no importa lo que venga en el futuro, no importa si este problema me hunde, no importa si estas personas me hunden, no importa, he sido perdonado por Jesús. ¿Y Dios te dejó ahí? ¿A poco Dios te dejó ahí tumbado, tirado, cuando creías que todo lo ibas a perder? ¿A poco Dios te dejó ahí? ¿No te ha transformado? ¿No ha transformado tu vida? ¿No te ha dado una nueva realidad? ¿Nuevas esperanzas? ¿Nuevos proyectos? ¿No te ha limpiado y purificado de tal manera que hoy la gente que te ve ni se imagina lo que fuiste? Lo que fuimos, dijo el otro. El perdón que Jesús brinda es inmediato. Así que levántate y regresa a casa del Padre. Amado papito lindo, en este momento, por fe, por una confianza absoluta, aceptamos, reconocemos que tú nos has perdonado de todas nuestras faltas, de forma inmediata y completa. Y somos libres del peso que nos asediaba, de la parálisis que nos atormentaba. Y nuestra vida está en tus manos. Y nuestro destino está en tus manos. No depende de la maldad, del odio que nos rodea. No depende de la incertidumbre o el miedo. Nuestro destino depende de ti. Ni siquiera depende de los pecados que cometimos en el pasado. Solo depende de tu amor y de tu bondad. Gracias, porque nos vas a permitir brillar en medio de las tinieblas. Nos vas a permitir decirle a la gente que nos rodea que tú eres puro amor, todo bondad y poderoso para transformar vidas en Cristo Jesús.